Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a una nueva clase del curso de HTML y CSS en Bull Code Programación y en este caso vamos a ver los formularios. Como veis yo ya tengo aquí creado mi archivo con mi estructura básica en HTML y vamos a ver los formularios. Los formularios evidentemente esto poca explicación tiene. Sirven para obtener datos de personas, para loguearse, para crear cuentas de correo, etcétera, ¿vale? O sea, esto no tiene mucha explicación para lo que sirve, pero sí vamos a ver cómo se pueden crear los formularios en HTML. Pues bien, para crear un formulario HTML tiene que hacer con la etiqueta form, ¿vale? Esta sería la etiqueta padre que engloba el formulario. Y ahora vamos a ver porque aquí esto tiene materia y tiene chicha, ¿vale? Que se pueden hacer muchísimas cosas con los formularios. Bien, la etiqueta form tiene varios atributos y uno de ellos puede ser el atributo action. Este atributo alude a la página donde se va a ejecutar el formulario. Ahora mismo no vamos a poder ver eso porque esto ya sería más para entrar dentro de programación, ¿vale? Cuando demos el curso de HTML o el de Angular, el de PHP, perdón, he dicho el de HTML, no el de PHP, etcétera, ¿vale? Donde vamos a ver formularios, los vamos a ejecutar y los vamos a recoger los datos en la parte del servidor. Pero bueno, si esto lo dejáramos así, sin nada, esto quiere decir que este formulario se va a ejecutar en esta misma página. Si, por ejemplo, le decimos aquí el action va a ser, ¿qué te digo yo? El login.php, ¿qué va a hacer esto? Esto nos va a mandar a una página que tengamos con el nombre de login.php, evidentemente que su ruta esté bien puesta, y allí es donde se va a ejecutar los datos y donde los vamos a coger nosotros, en el PHP, por ejemplo, en este caso. Vale. Luego tiene otro atributo, que es el atributo method. Esto sería o post o get, que son los métodos por el que se va a enviar los datos. En este caso vamos a poner get, ¿vale? Porque sí os puedo enseñar una pequeña, una breve demostración de cómo se enviarían los datos por método get. Bien, luego dentro del formulario hay elementos, por ejemplo, el que más se ve es el elemento input, ¿vale? El elemento input tiene siempre un atributo que puede ser de tipo texto, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Y ya vamos a empezar a ver. Bien, aquí es como se vería, ¿vale? Si nosotros entramos, pues podemos escribir, ¿vale? Bien, ¿qué más puede tener esto? Esto puede tener un value, un atributo value con el valor de, por ejemplo, nombre. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros, cuando venimos al input para insertar un nombre, tenemos que borrar, porque tiene este valor por defecto. Esto no tiene mucho sentido si es una página de login o si es una página para insertar datos propios. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si venimos aquí y le damos corriendo al botón de enviar, antes de cambiar nada, se van a enviar los datos de nombre y los datos que tengamos aquí por defecto. Entonces esto no tiene mucho sentido aquí. Puede tener sentido más adelante, pero esto ya se verá en programación, en otros formularios, a lo mejor que sean formularios más personales, ¿vale? Como de cambio de contraseña, etcétera. Pero, por ejemplo, para guiar al usuario sí podemos poner un atributo que se llama placeholder. Placeholder lo que hace es, ¿veis? Es como el value, pero sin embargo aquí no tenemos que borrar nada. Cuando le damos al ratón dentro, se pone aquí el cursor, al principio del todo, y vemos que se escribe un poco más claro el nombre, ¿vale? Entonces pondríamos, por ejemplo, Jesús López, por ejemplo. ¿Qué más cosas pueden tener? Bueno, pues los inputs también, evidentemente, pueden tener. Esto lo vamos a hacer un pelín más grande. Vale. Pueden tener el atributo ID y también, evidentemente, el atributo class, por ejemplo. ¿Vale? Le añadimos el valor que queramos nosotros. Bien. Más tipos de input. Pues, por ejemplo, existe el input de input type, por ejemplo, password. Es el típico que vemos en todos los sitios de login, ¿vale? Ahí está. Password. Si nosotros
Damos esto, vamos a ver aquí un input al lado. Y cuando escribimos, veis que no se muestra nada porque es de tipo password. Otro atributo que pueden tener los inputs también, que se me había olvidado ponerlo antes, es el name. El name hace referencia a este input, ¿vale? Y esto lo que vamos a hacer es en el servidor, ¿vale? Vamos a obtener estos datos por esta referencia y obtendremos el valor que hayamos insertado aquí dentro. Si insertamos 1, 2, 3, 4, 5, en el servidor le decimos, oye, recógenos el name del password y dame el valor que tenemos. ¿Para qué? Para poder guardarlo luego en una base de datos donde nosotros ya veamos, ¿vale? De hecho, ahora vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se pueden pasar datos por método get. En este caso pondríamos el name, pues, ¿qué te digo yo? El nombre del usuario. También otro atributo que para haceros la demostración puede ser el input, el type submit. Y este sí puede tener un valor que sea de enviar. ¿Vale? Como vemos, aquí se nos aparece un botón que se llama enviar. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ponerlo para que sea más vistoso. Aquí, password. Vamos a poner un placeholder. Perdón. Vamos a cerrarlo un poco de aquí. Listo. Bien. Ya tendríamos aquí un mini formulario. Vamos a cerrar aquí que se me había olvidado cerrar. Los inputs siempre deberían de ir cerrados, ¿vale? Por ejemplo, en este caso veis que aquí no lo he cerrado. Siempre deberían de ir cerrados. Ya tenemos aquí un formulario muy básico. Por ejemplo, un formulario de login. El nombre, que sería el nombre de usuario. Y en este caso, pues la password, ¿vale? ¿Veis? Tenemos aquí el form. ¿Qué pasa? Si ahora nosotros, por ejemplo, escribimos aquí nuestro nombre, que sería Jesús, una password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si le damos a enviar, ¿por qué dice que no se ha podido acceder al archivo? Porque, como yo a ella he dicho, si vemos aquí la URL, está buscando una página dentro de mi archivo que se llame login.php y no existe, evidentemente. Entonces no la puede encontrar, no sale un mensaje en el navegador. Sin embargo, si hemos recargado la página, venimos aquí, ahora escribimos Jesús López, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y enviamos, ¿veis? Aquí arriba, vamos a mostrarlo mejor, la URL nos está enviando los datos, nombre Jesús López y la password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni qué decir que esto no es para nada seguro, vamos. Pero bueno, una pequeña demostración para que veáis cómo se pueden mandar datos por método get o método post, ¿vale? Bueno, el post ya lo veremos en programación, pero que es una simple idea de cómo se pueden mandar los datos. Entonces yo luego en el servidor le diría, oye, en los datos que vienen por método get, con el nombre y la password, dame sus valores, ¿vale? Pero evidentemente, en este caso, no es nada seguro lo que hemos visto. Pero bueno, es un simple ejemplo. Bien, más cosas que podemos ver. Por ejemplo, este type submit, en vez de que sea un submit, puede ser un type button, ¿vale? Y el type button también le podemos poner enviar. Y prácticamente hace lo mismo. Lo que pasa que cuando lo ejecuta, pues no se ejecuta el formulario, ¿vale? Porque no hace el submit. Más cosas que podemos ver. Bueno, puede haber unos inputs de cuando a un input, por ejemplo, en este caso le damos un ID, ¿vale? Como hemos visto antes, que sería, por ejemplo, mi ID. Los formularios muchos suelen tener la etiqueta label. Label, si ponemos aquí nombre, en vez de ponerlo a lo mejor en el placeholder,
lo podemos poner aquí. El label, si le damos el atributo for y le ponemos el ID que tenemos en el input, lo que vamos a crear es una especie de hipervínculo entre los dos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entonces cuando nosotros cliquemos en nombre, ¿veis? Ya se va a poner el placeholder, el focus aquí dentro de este input para que nosotros podamos poner el nombre. Lo mismo lo podemos hacer en la password. Este evidentemente va a ser otro ID, password, vamos a ponerle por ejemplo pass y aquí le vamos a decir ID pass. Recargamos, ¿veis? Y cuando clicamos, pues hacemos ese pequeño hipervínculo. Otra cosa más que podemos ver, por ejemplo, como hemos visto antes, vamos a crear otra vez un botón, un submit, que os quiero enseñar otra pequeña cosa. Input type submit value enviar. Bien. Si a uno de estos dos, imaginaros que esto siempre, si esto es un login, nos tienen que enviar los dos datos. Sí o sí, no pueden estar vacíos. Pues si le decimos require, o sea que es requerido, para ganar mi inglés, le damos a aceptar y ahora intentamos enviar el formulario en vacío, nos lo dice automáticamente, completa este campo. Esto en vez de con require lo podemos personalizar nosotros, luego por código, etcétera, etcétera. Pero en este caso, pues muchas veces podemos hacerlo así, ¿vale? ¿Qué pasa si relleno yo Jesús? Porque ahora detecta que este está vacío, ¿vale? Eso sería con el atributo require. Más cosas que podemos ver. Por ejemplo, otro input son los inputs de tipo checkbox. Podemos añadir evidentemente nuestras clases, nuestro ID también. Checkbox, vale, perfecto. Por ejemplo, si ponemos aquí perro y aquí le ponemos otro vemos que tenemos aquí también otras dos clases de input, ¿vale? Estos dos siempre se pueden checar. También estos inputs en vez de checkbox pueden ser radio, ¿vale? Y ahí los tenemos. Deberían de ir encima del submit. Ahí. Bien, perfecto. ¿Veis? Y ya tenemos aquí, por ejemplo, los inputs de radio. ¿Qué más cosas podemos ver? Pues, por ejemplo, en HTML5 han salido unos nuevos inputs que son de range. Como vemos aquí, ¿veis? Ya tenemos... Claro, vamos a quitarle esto. Vamos a darle aquí BR para que se vea mejor. ¿Veis? Ya tenemos aquí un input de range, ¿vale? Por ejemplo, otro input puede ser el del color. Si seleccionamos, podemos seleccionar un color. Y evidentemente, pues todo esto se está viendo muy feo, porque esto no tiene ningún tipo de CSS. Pero se puede ver, cuando le demos CSS, se puede ver mucho mejor. Otro elemento que se puede poner mucho en los inputs es el texta area. Por ejemplo, como vemos aquí.
Mira, vamos a añadirle para verlo mejor. ¿Veis? Entonces aquí podemos escribir, pues para escribir contenido, descripciones, lo que nosotros necesitemos. Aquí lo podemos poner más grande, más pequeño. ¿Vale? Y otra cosa que también podríamos hacer es que si le damos una ID a nuestro formulario, por ejemplo, MyForm, en este caso, si nosotros tenemos un elemento input fuera de este form, si nosotros le ponemos el atributo form, MyForm, ¿vale? Va a hacer referencia a este input ya también. Si no hacemos referencia aquí por eso, pues no lo va a insertar dentro de este formulario. Imaginaos que tenemos una página web donde al principio tenemos un formulario, creamos un texto y luego abajo del todo queremos crear otro pequeño input para obtener otro pequeño dato, pues lo podemos relacionar. Y bueno, bueno, y sí, se me olvidaba, otro elemento más que podemos obtener en los formularios es el select, ¿vale? El select tiene dentro de sí unos elementos hijos que se llaman option, ¿vale? Dentro de la opción tenemos un valor que este va a ser el que vamos a rescatar en nuestro servidor y este va a ser el que vamos a ver en el HTML. Por ejemplo, si ponemos aquí, vamos a poner aquí los equipos de fútbol, si todo el mundo los conoce. Madrid, Barcelona. Barcelona y Betis, por ejemplo. Si recargamos, ¿veis? Pues aquí tenemos nuestro CL Real Madrid y Barcelona. Betis. Hemos seleccionado Betis. Cuando mandamos el formulario, pues en el servidor vamos a recuperar este valor. Y todo esto pues lo veremos más adelante ya en cursos de programación. Y bueno, pues seguimos con la clase. Y bueno, hasta aquí la clase de los formularios. Los veremos mucho más en 1, 2 y 3. Bueno, hasta aquí la clase de los formularios. Los vamos a ver mucho más detalladamente más adelante. Y ahora cuando creemos una página web, la estructura de una web, pues le veremos mucho más sentido a todo esto. Venga, seguimos.